Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva cápsula de Con Lentes de Género, uno de los contenidos de mi canal de YouTube. Hoy les voy a hablar del proyecto de ley que está a punto de ser aprobado, que ha trascendido su nombre como Son Niñas No Esposas. Es la novena vez que se tramita en el Congreso un proyecto de ley con este propósito, prohibir el matrimonio infantil. Todas las veces anteriores no ha llegado ni siquiera al punto en el que está en este momento, es que solamente le falta un debate. Esta semana la Comisión Primera del Senado votó a favor de ese proyecto. Y bueno, los otros fracasaron porque básicamente no se les dio el trámite, seguramente para los congresistas en su momento no era algo prioritario. Sobre esto quiero decirles lo siguiente porque sé que hay muchas personas que, como argumentó el senador Humberto de la Calle en uno de los debates, consideran que la libertad debe estar por encima de todo y que incluso los menores de edad eh, deben poder tener la libertad de tomar esa decisión. Y entonces, voy a empezar primero por darles un contexto. En Colombia, el matrimonio infantil está permitido para personas de menos de 18 años, es decir, por eso es infantil, siempre y cuando haya un permiso de un representante legal, sea el papá, la mamá o quien no sea, tenga relación biológica, pero sea representante legal. Esto según un artículo, el artículo 17 del Código Civil. Ahora bien, el matrimonio infantil radicado ante notaría y demás ha ido disminuyendo, sí es cierto, pero todavía hay una cifra importante de matrimonios infantiles y sobre todo todavía hay muchas uniones libres, muchas uniones de hecho entre una persona que es menor de edad, sea niña o niño, y una persona mayor. Entonces, con respecto a las que están registradas en notaría, ¿cómo están las cifras? En el 2020 hubo 779, en el 2021 307, en el 2022 250. Y se calcula que hay alrededor de 340.000 niñas que se juntaron o casaron siendo menores de edad con adultos y 133.000 niños que se juntaron o casaron con mujeres mayores de edad. Y además hay otra cosa que sucede y es que independientemente de que hayan ido a registrarlo a una notaría o hayan hecho una ceremonia por alguna religión y demás, después de 2 años de convivencia, pues se da la unión marital de hecho y esas uniones pues quedan legalizadas. Entonces, ese es un poco el contexto de cómo están las cosas en Colombia. Ahora bien, hay personas que dicen, pero si la mayoría de estas uniones no son uniones que vayan y se registran en una notaría, pues, ¿qué sentido tiene prohibir el matrimonio infantil cuando de hecho van a seguir pasando porque obedecen a prácticas culturales o a situaciones socioeconómicas de familias que consideran adecuado pues darle su niña de 15 años, de 16 años a un señor que la pueda mantener y con eso se evitan alimentar otra boca? Entonces se preguntan como que qué sentido tiene si igual eso va a seguir pasando porque las condiciones socioeconómicas de las familias pues no es que van a cambiar mágicamente o por las creencias socioculturales en comunidades indígenas, porque de hecho esto donde más pasa es en departamentos donde hay situaciones económicas muy complejas, pero también comunidades indígenas pues que tienen esto como algo normal dentro de sus creencias y dentro de su cosmovisión. Por ejemplo, en Bichada, en Amazonas, en Chocó y en Guajira es donde más ocurren este tipo de uniones, incluso a hombres mayores con niñas entre los 10 y los 14 años. Pero bueno, la importancia de que quede en una ley, así esto mágicamente no vaya a acabar con esas prácticas culturales, es que se empieza a mandar el mensaje de que esto es algo inadmisible, de que esto es algo inconveniente. ¿Y por qué es inconveniente? Pues porque resulta que una unión de una persona tan joven, tan niña, sea hombre o mujer, con una persona mayor, pues la deja en unas condiciones de vulnerabilidad. No es un par con el que está asumiendo una relación en condiciones de igualdad, sino que termina siendo en muchos casos pues una persona del servicio doméstico, una esclava sexual que no puede decidir sobre el número de hijos a tener, cuándo tener esos hijos y que en la medida
en que se produzcan esos embarazos tempranos, pues como sucede con los embarazos tempranos en general, así no se den dentro de una unión de hecho o un matrimonio, pues llevan a que la persona, a la mujer embarazada, pierda años de escolaridad, deserte del colegio y ya no pueda desarrollar un proyecto de vida libre en el que de rienda suelta a todos sus talentos, a todos pues sus deseos y sus capacidades. Entonces, por eso es que es inconveniente y claro, otras personas se preguntan con justa razón, pero si este proyecto se aprueba, ¿qué va a pasar con esas uniones que ya existen? Con personas que se casaron siendo o se fueron a vivir con alguien mayor siendo todavía muy niñas, que nunca han trabajado por fuera del hogar, que no saben mantenerse ellas mismas, van a quedar totalmente desprotegidas porque esas uniones van a quedar ilegalizadas de facto cuando la ley sea sancionada. Bueno, pues la ley contempla entre su articulado también una protección a los derechos patrimoniales de esas personas y además, frente a lo que decía el argumento que daba el senador Humberto de la Calle, que es que aquí en lo que hay que hacer énfasis es pues en desnormalizar eso, ¿no? Que no haya en las comunidades, ni por sus creencias culturales, ni por sus condiciones socioeconómicas, como la normalización y la necesidad de que esas uniones infantiles sucedan. Entonces, el proyecto también ante eso contempla pues que el Ministerio de la Igualdad, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Bienestar Familiar intervengan con intervenciones enfocadas en la prevención del matrimonio infantil en estas comunidades donde es más alta su prevalencia para, pues, quitar el piso de necesidad o de validación que lleva a que eso suceda. Eso era lo que quería comentarles. Estamos entonces esperando que en el próximo debate, pues ya en la plenaria del Senado, sea aprobado por completo la prohibición del matrimonio infantil. Esto ya ha pasado en otros países, incluso en países con culturas indígenas, yo diría incluso más arraigadas o más mayoritarias, si se quiere, o menos minoritarias que en Colombia. Por ejemplo, pasó en Guatemala, pasó en México, con lo cual pues se demuestra que sí se puede, incluso a pesar de las creencias de las comunidades. Y pues lo que se ha visto en estos países es que sí ha sido efectivo. Obviamente no cambia las cosas de la noche a la mañana, obviamente no evita que se produzcan pues una cantidad indeseable. Una es indeseable, pero pues más de una con mayor razón. No es que evite que se produzcan estas uniones de hecho, pero sí manda el mensaje a las comunidades y promueve conversaciones que van desnormalizando esto y que a la postre pues van a derivar en que esto se elimine por completo, porque no tendría realmente sentido hacer una pedagogía de que esto es anormal, de que esto es inconveniente, de que esto no es bueno para los menores de edad, si la ley lo sigue permitiendo. O sea, eso sería un contrasentido. Entonces, que la ley no lo permita y que además lo prohíba, es un paso necesario. De esto quería hablarles. Muchísimas gracias por ver esta cápsula de Con Lentes de Género. Ya saben que cada 15 días traigo algún tema de tantos que son mediáticos sobre el género, que es algo que nos rige como sociedad y cada vez de una manera más presente nos estamos dando cuenta de eso y por eso es importante conversar, reflexionar, aprender, estudiar, pensar sobre estos temas y por eso estoy yo aquí haciéndoles Con Lentes de Género. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, para que les lleguen las alertas de este y de los otros contenidos que publico en mi canal, Periodismo Puro y Sin Apuro, la columna de opinión para El Tiempo, el video podcast Muy Machito y por supuesto, que sé que les gustan muchísimo, las cápsulas sobre comunicación asertiva. ¿Nos vemos o qué?